Hola, Hola, lo logramos muy bien. yay, en punto. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, Manu. ¿Y tú? Bien, ¿Qué tal el clima allá? todo súper. Bueno, está como nublado, la verdad, hoy un poco lluvioso, pero bien. Ahí vamos. Bogotá, siempre un poquito frío. ¿Y tú? Yo sé, bueno, esa es. Acá calor. ¿Sí? ¿Está haciendo ya mucho Ya, ya, calor? ya empezó el calor de primavera más fuerte. Pero está rico. Me gusta. Bueno, qué delicia disfrutar, o sea, solecito. Hace toda la Sí, 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 diferencia total. en el Uf, estado de ánimo, ¿ah? totalmente Y en la vida. especial. Totalmente. Yo creo que no a todo el mundo, pero a muchos sí, nos impacta. Sí. Sí, es cierto, es cierto. Juli, bueno, tú me estás viendo bien, me estás escuchando también, ya vemos personas que están entrando, mil gracias por Ujú, acompañarnos. ujú. Eh, bueno, no, pues yo creo que damos inicio entonces a nuestra sesión. Súper bienvenidos todos los que nos están viendo en este momento, los que van a ver la grabación también. Como les habíamos comentado el miércoles pasado, estamos acá hoy con Juliana Rojas, la experta en comunicaciones. Ahorita, Juli, nos cuentas un poquito más de ti otra vez para los que no pudieron ver la sesión pasada. Vamos a estar hablando de cómo tener una comunicación consciente, qué es eso, y bueno, ver ya en la realidad cómo podemos practicarlo, algún ejercicio o algunos tips que realmente nos ayuden a poder tener esa comunicación consciente. Como saben, este es un espacio en donde lo que nosotros intentamos hacer es poder trabajar cada día más en nosotros mismos, en nuestro desarrollo personal. Y bueno, vemos que este tema de la comunicación es algo que día a día nos impacta a todos, y poderlo llevar a un lugar un poco más consciente dentro de nosotros para que podamos tener esa comunicación mucho más efectiva, pues es algo que nos puede ayudar a cada uno fuertemente, ¿no? Tanto en Nuestro el día ámbito a día. personal como laboral, en todo aspecto. Así que mil gracias, Juli, por estar acá hoy con nosotros, por contarnos pues todo esto que nos vas a contar. Muchas gracias. Manu, no, a ti gracias como siempre. Me parece que estos espacios son muy bonitos y que aportan mucho al crecimiento de todos nosotros desde la perspectiva de experiencia y aprendizaje de cada ser humano. De cada uno podemos tomar algo. Entonces, como tú dices, pues me presento nuevamente. Yo soy Juliana Rojas, soy comunicadora social. He trabajado y estudiado los últimos 15 años todo el tema de la comunicación y ahora más enfocada en temas de comunicación consciente para poder alcanzar muchos objetivos que tengamos tanto personales como profesionales. Actualmente estoy viviendo en Monterrey. Uno de mis proyectos es el de poder ayudar a otras personas, que está conectado con mi propósito de vida, y es poder ayudar a personas a empoderarse a través de la comunicación y así como lo decía, poder alcanzar objetivos personales y profesionales. Y también trabajo en el ámbito de la educación con una oportunidad acá en Monterrey, que pues es, digamos que mi objetivo y es ayudar a través de la comunicación y de la educación. Entonces, el tema, Manu, pues si quieres comenzamos hablando un poco como de la comunicación en general, como lo que es que como tú decías, es parte fundamental de nuestra vida. Muchas veces no somos tan conscientes que la comunicación es de esas primeras cosas con las que nacemos e intentamos inmediatamente tener. Desde bebés intentamos hacer algún tipo de sonido para poder darnos a entender frente a algún dolor o incomodidad y ya luego nos empiezan a enseñar la forma en la que nos comunicamos. Pues así se creó hace mucho tiempo con el ser humano, desde los Homo sapiens hasta la evolución del ser humano, que antiguamente no entendía que era emitir la voz, ¿no? Entonces lo que hacían era a través de los sonidos, de los gritos, del humo, comunicarse, ya luego de la pintura a través de las cuevas y tratar de interpretar lo que se quería expresar hasta que en un punto entienden que la voz sale de la respiración que entra a nuestro cuerpo y de allí se emiten los sonidos y se empieza a crear pues todo el alfabeto, dependiendo de las culturas, los lenguajes. Y se empieza a construir la comunicación también desde la cultura, desde lo social, desde las sociedades. La importancia que tiene construirla desde
la sociedad desde las necesidades particulares de cada comunidad o sociedad. Entonces, esto empieza a evolucionar mucho porque son esas prácticas que tenemos y al principio las investigaciones empiezan a emitir información sobre la comunicación tiene un emisor y un receptor, que es lo que todos hemos sabido desde hace mucho tiempo, que hay un emisor y hay un receptor, ¿no? Y esto es lo básico. Necesitamos un emisor y un receptor para poder emitir un mensaje. Pero yo te doy un mensaje y ya está, hasta ahí llegaba. Luego empiezan muchas investigaciones frente a la humanidad, la comunicación del positivismo, la crítica, la teórica, la práctica, y empezamos a evolucionar desde la comunicación, cómo la comunicación se vuelve persuasiva y cómo la comunicación a través de por ejemplo, los comerciales, empieza a persuadir en la decisión, en la toma de decisiones de las personas. Entonces, viene todo este estudio de los medios de comunicación, empiezan todos los medios, radio, televisión, a trabajar fuertemente en lo que es la comunicación, cómo mejorarla y cómo llegar a más personas y persuadir en su toma de decisiones. Luego, y ya digamos que en unos primeros estudios con Paul Watzlawick, que es considerado uno de los padres de la comunicación, él dice que todo comunica y seguramente muchos hemos escuchado porque ha sido el eslogan o el lema de muchas personas que trabajan la comunicación, que es todo comunica. Y en una parte es cierto, todo comunica, tanto el silencio como nuestra comunicación verbal y la comunicación no verbal, que claramente todos nuestros gestos, aunque no lo creamos, están emitiendo algún mensaje que el receptor lo podrá asumir como según su experiencia, claro, y no sobre la que yo realmente tengo, ¿no? Porque tú sabes que cada uno de nosotros, según nuestra experiencia, hacemos un libre juzgamiento, ¿no? O un libre asumir lo que creemos que la otra persona nos está queriendo decir. Entonces, de allí empiezan más estudios y el más reciente, ya en el 2019, con Axel Honneth, que es de la teoría crítica. Él ya habla y empieza a hablar sobre cómo el ser humano necesita del reconocimiento y el reconocimiento visto desde la comunicación con el otro, donde el otro interactúa completamente conmigo y yo no dependo únicamente de emitir un mensaje, sino que debemos interactuar mutuamente y estar mutuamente conectados para poder tener una mejor comunicación en sintonía. Okay. O sea, yo necesito del otro para construirme, ¿no? Entonces ya no es solamente que yo pienso en mí y pienso en lo que yo debo trabajar, en lo que yo debo comunicar, sino que lo que yo digo afecta al otro y también necesito que el otro esté en una actitud recíproca para poder construir conmigo, ¿no? Entonces, además que todo esto pasa pues muchas veces de forma inconsciente, ¿no? Es decir, como que es muy difícil saber qué es eso que la otra persona se está imaginando o recibiendo, como le dices tú, de la comunicación que yo estoy enviando, ¿no? Puede que el mensaje sea transversado según las creencias, según los pensamientos, según lo que esa otra persona, ese receptor, tiene en mente. Exactamente, y ahí juega, y ahí empieza a jugar un poco todo este tema de la comunicación consciente, ¿no? Entonces, hablando ahora de la comunicación consciente, Manu, pues el primerísimo como concepto, y que además es algo que yo creo y también que lo he experimentado, es la comunicación consciente es el retomar la conexión con nosotros mismos y luego retomar la conexión con los otros. Entonces, se trata de estar completamente presentes, de estar completamente atentos, no solo cuando escuchamos, sino cuando hablamos. Y ya empezamos, cuando primero hablamos, empezamos a escucharnos a nosotros mismos. Empieza una tarea súper bonita, que es, uno empieza a explorar un tema del estar abiertos, del estar libres de cualquier juzgamiento a lo que vayamos a escuchar, ¿no? Entonces, no es solamente lo que yo voy a decir, sino también lo que yo voy a escuchar. Entonces, empiezo a hacer un entrenamiento que aquí quiero decir que todo es posible y posible desde la constancia, desde la disciplina, entrenar a nuestro cerebro, ¿no? Entrenar a nuestro cerebro frente a lo que decimos, a lo que escuchamos,
al estar presentes completamente en una conversación, en una exposición, en un evento, en lo que sea, pero estar presentes. Entonces, me voy a este primer concepto del tema del retomar la conexión con nosotros mismos, antes de retomar la conexión con los otros. Y la conexión con nosotros mismos comienza desde el escucharnos a nosotros mismos en lo que nosotros estamos diciéndonos, cómo nosotros nos estamos hablando a nosotros mismos. Y le escuchaba ya no recuerdo su nombre, que es una financiera, que decía, cómo nos estamos hablando a nosotros mismos, el lenguaje tóxico que usamos a nosotros mismos, con nosotros mismos. Entonces terminamos creyéndonos, en efecto, el lenguaje tóxico que tenemos. Somos los primeros en juzgarnos a nosotros mismos, no es tanto el otro, somos los primeros en decirnos a nosotros que algo está mal en nosotros, que estamos haciendo algo mal, que no funcionamos, que no servimos. Entonces ahí es donde empieza retomemos nuestra conexión para empezar a tener conexión con nosotros. Eso yo siento que es lo primero que debe hacer el ser humano, y es escucharse plenamente para poder empezar de allí, que ya van a venir como estos ejercicios que yo he hecho prácticos que me han funcionado para tener una comunicación más consciente. Entonces, cuando empezamos a trabajar esto, Manu, no sé si te ha pasado, pero naturalmente empieza a florecer como una compasión por nosotros mismos, pero también una solidaridad por el otro. Que si bien tú tienes una experiencia, que tú me dices algo y yo lo tomo a la manera de mi experiencia, pero si tomo y hago el ejercicio de parar y decir, un momento, esto que me está diciendo lo estoy tomando bajo mi experiencia, pero ¿qué quiso decirme Manu a mí con lo que me expresó, tanto verbal como no verbal? Y lo puedo preguntar, que eso es lo más bonito de todo, porque no es, ojalá asumiéramos menos y preguntáramos más, ¿no? De acuerdo. Y no nos quedáramos, a veces es dañino, que yo creo que tú eso también lo debes saber muy bien con todo lo que tú haces, es qué tan dañino es con lo que nos quedamos, Claro, ¿no? En vez de con lo que se queda preguntarlo. guardado en vez de confirmar si efectivamente es real o no, y muchas veces nos quedamos como maquinando y pensando cosas que de pronto pueden ser reales o puede que no, pero que si no confirmamos, pues nunca vamos a saber. Yo te Exacto. diría, Juli, que hayas tocado muchísimos temas. Para mí es muy interesante no solo esa narrativa interna, empezarla a cuestionar, sino ese primer paso que tú hablas de cómo empezamos a escucharnos a nosotros mismos y entender cuál es ese diálogo interno que estamos teniendo con nosotros mismos, ¿no? Que Ujú. de alguna manera tiene mucho que ver con esto de mindfulness, claramente por eso hablamos de estas Exactamente. comunicaciones conscientes de cómo nosotros mismos, esa vocecita que está en nuestra cabeza, nos ayuda y nos empodera, o por lo contrario, nos está limitando de alguna forma y lo que hace es retraernos o empezar a actuar como ese juez, como tú lo mencionas, o como un saboteador interno que Ujú. al final nos termina descohibiendo. Y a partir de ahí, ¿cómo entendemos también que las otras personas tienen lo mismo que nosotros mismos, solo que de otra manera, ¿no? Entonces tienen también esa voz interna, tienen un montón de otras situaciones y creencias pasadas que lo que hacen es que su percepción de la realidad varíe a la nuestra. Entonces, que el mensaje que está enviando puede que en su cabeza tenga una idea diferente y lo quiera decir de otra manera a cómo se está escuchando o a cómo nosotros como receptores lo estamos recibiendo. Y de la misma forma, pues eso mismo, o sea, si cuando yo le estoy diciendo algo a alguien y esta persona resulta que estaba metida en otra idea, pues va a entender algo totalmente diferente. ¿Cómo entra ahí, Juli, entonces ese acercamiento o cómo podemos, pues, mejorar nuestra comunicación partiendo del paso que ya nos contaste, de empezar a escucharnos a nosotros mismos y tener en cuenta que las otras personas pues tienen también como este background atrás de mucha información que puede cambiar y transversar la información? Nos diste un segundo tip para mí muy útil y es el de preguntar, el de confirmar la información. ¿Qué otra cosa dirías tú que nos puede ayudar a mejorar y optimizar esa comunicación? Que efectivamente ese mensaje y esa intención que nosotros queremos dar con cada una de nuestras palabras
que de acuerdo, también me parece muy chévere lo que hablas de la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Porque los gestos, el silencio, todo está comunicando. Pero mi pregunta es, ¿qué otras herramientas dirías tú que pueden ser útiles para que efectivamente esa comunicación llegue de la manera que queremos a las otras personas? Bueno, antes de efectivo, yo siento que tenemos que empezar a entrenar nuestra conciencia plena, porque al final lo que tenemos que es empezar a estar más plenos en los espacios en los que compartimos con otras personas. Si bien primero, como tú lo decías, el tema de la meditación, específicamente el mindfulness que está enfocado en una conciencia plena, es lo que nos ayuda a nosotros a hacer un proceso primero interno y luego poder salir a explorarlo con otras personas, con las situaciones. Pero primero, el primer paso, y como lo decías tú otra vez, es nuestra primera escucha, nuestra primera interrogante es realmente lo que quiero decirme, lo que quiero pensar, lo que quiero decir. Entonces, este tema de la conciencia plena puede tener un entrenamiento muy bonito. Y yo, el primer paso, teniendo en cuenta que para mí las fórmulas únicas no existen, las fórmulas mágicas sí existen, porque las fórmulas mágicas son las que yo construyo para mí y que a mí me funcionan, pero puedo tomar de diferentes fórmulas, de diferentes personas. Entonces, si bien esta a mí me funciona, a ustedes les podría funcionar, pero podrían tener mayores herramientas, otras herramientas de otras personas. Entonces, Ok, hay un primer paso que es el que yo puedo recomendar y que a mí me ha funcionado, que nos funciona tanto para pasar de una actividad a otra, como arrancar una conversación que puede ser con una persona que estemos tranquilos, pero pues otra persona que nos pueda generar un poquito más de tensión, o que puede ser una exposición, o que puede ser hablar en público, o que puede ser una junta, una reunión. Lo que yo recomiendo es tener un espacio que puede estar entre 60 segundos, si es que no hay mucho espacio, ujú, hasta 5 o 10 minutos o lo que cada uno considere necesario. Entonces, ok, tomamos 60 segundos o 10 o 5 o 10 minutos. Si es en un espacio físico y necesito retirarme, si hay un baño, que era lo que yo personalmente hacía, iba al baño y tomaba ese espacio para tomar 3 respiraciones, generalmente respiraciones de inhalación de 4, sostener 7 e inhalar en 7. Entonces, ok, 3 respiraciones de esta forma que permiten que mi cerebro, es como hacerle un llamado al cerebro, a la tranquilidad y al cambio. Entonces, allí empieza un espacio, un momento de tranquilidad donde lleno mi cerebro de oxígeno y comienzo a decir realmente eso que yo necesito. Entonces, si yo quiero terminar una actividad porque voy a comenzar a otra, empiezo a darle una orden a mi cerebro, porque somos nosotros los que controlamos el cerebro, le doy una orden al cerebro donde le digo, esta actividad, he terminado esta actividad y voy a comenzar otra actividad. Si bien puedo tener algo todavía por terminar de esa actividad, no lo voy a pensar en este momento. Voy a disponerme completamente a este momento, a esta reunión, y voy a dedicarle toda mi conciencia, plenitud a esta reunión o a este momento y luego volveré a ese momento. Entonces, para mí es un entrenamiento que es muy sencillo, es respiración profunda o respiración que mantiene la respiración en un tiempo, que eso de hecho nos ayuda a mantener, a aumentar nuestra capacidad respiratoria. Eh, Le damos un espacio a nuestro cerebro para que entre en paz y en tranquilidad y se disponga, pero no lo decimos a nosotros mismos. Me dispongo a entrar en esta situación. Soy consciente de que esta reunión me pone un poco nerviosa, es natural, es sencillo, pero yo puedo tener el control de esta situación. Yo tengo preparado mi momento, yo tengo preparado lo que voy a hacer y me dispongo completamente a ello. Ese para mí es un primer paso que es muy sencillo y a mí personalmente me ha funcionado muchísimo. Ya luego, cuando ya tenemos como, contamos con ese espacio, hago un llamado a la conciencia plena o a la presencia plena. Y para mí
yo necesito conectar, yo personalmente necesito conectar las cosas con algo, con un objeto o con algo gráfico o con algo que me haga un recordatorio que me genere o risa o emoción o felicidad. Porque generalmente como nosotros nos juzgamos tanto, si la memoria se nos va como es de total naturalidad, generalmente decimos otra vez, Juliana, ven, ven, memoria, ven otra vez, aquí estás, tranquila, ya, estás acá, ay, qué oso, me fui, ¿no? O qué pena, le preguntan a uno algo y está uno como, ay, perdón, qué pena, ¿qué fue lo que preguntaron? Esto, entonces, lo que yo hago es que yo tengo un objeto, o bueno, yo lo relaciono con una mariposa, la presencia. Entonces, cuando siento que ella se va, natural, me puse a pensar en otra cosa, le hago como un llamado y digo, como chango, la mariposa. Y real, me da risa interna en el momento y se me nota, pero es más genuino esto que sabotearnos a nosotros mismos, como tú Claro, lo decías. Nos saboteamos impresionante, además nos da pena que nos vayamos, ¿no? Y está el mico, muchas veces el mico o lo que sea que lo tomen, yo tengo la mariposa y yo literal me pongo la mariposa en mi cabeza y digo, listo, ok, ya otra vez estoy aquí y plena otra vez. Ahora, tenemos que entender que científicamente está comprobado que el cerebro tiene hasta 22 minutos de concentración, no tiene más. En promedio, las mujeres podemos llegar hasta los 22. En promedio, los hombres no. En promedio, los hombres llegan hasta los 12, máximo 15, y lo están pedaleando. Entonces, es natural. O sea, es natural. Ahí está, que es natural. Y por alguna razón, las mujeres, porque esto no es como, ay, las mujeres, ¿por qué tenemos ese privilegio? Sí, hay un privilegio específicamente porque genéticamente el cerebro, esa parte frontal de nosotros las mujeres es más grande y la de los hombres es más pequeña. Y las mujeres fuimos creadas para el cuidado. Entonces, de alguna manera, esta es la explicación científica, yo no me lo estoy inventando, ¿no? sí, total. Esto, fuimos creadas para el cuidado, entonces, por eso tenemos mayor capacidad. Entonces, con esta premisa, ya podemos decir, oiga, es natural, o sea, no nos demos tan duro, no nos demos tan duro de irnos, es natural, no nos demos tan duro, de hecho, de irnos y de olvidar las cosas que hacemos, pero sí podemos entrenar nuestra capacidad de presencia plena. Eso sí, y es con esto. Naturalmente, al principio va a pasar más veces. Ya después, los tiempos o los lapsos de concentración van a durar un poco más. Ok, Dicho esto, hay otro punto que es súper importante. Ahora viene la escucha, que es lo primero que para mí debemos estar en completa disposición. Yo ok, vuelvo y conecto, porque alguna vez, y seguro tú también, porque lo hemos conversado, a mí alguna vez mi maestra de meditación me dijo, Juli, practica las orejas de elefante. Y esas orejas de elefante a mí me cambiaron la vida gráficamente también. ¿Por qué? Porque cuando estoy en conversaciones que a veces se ponen tensas, que a veces son dispendiosas, que a veces el tema se alarga y uno se aburre, natural, yo pienso en las orejas de elefante o cuando me estoy llenando de emociones o de cosas que no están siendo tan bonitas para la conversación, me imagino las orejas de elefante. Y digo, oiga, me voy a poner en actitud de orejas de elefante. O sea, voy a escuchar de otra manera. ¿Me está costando? Sí. ¿Me está sabiendo a pepino? Sí. Pero me pongo en disposición. Y eso me ayuda un montón, porque juega, a mí lo gráfico me funciona y las orejas de elefante funcionan. Entonces, aquí viene un momento muy importante y es, todos los sentidos juegan en nuestra comunicación. Es decir, la escucha, los ojos, la vista, si yo los abro un montón, yo uso mucho mis ojos, por ejemplo, para hablar, pero la expresión cuenta. No es lo mismo claro. que yo te diga a ti, oye Manu, estoy súper feliz, imagínate que me gané un premio de comunicaciones y pues estoy súper emocionada. No es lo mismo que yo te diga, Manu, estoy súper feliz, no sabes lo que me pasó, me gané un premio de comunicaciones y era lo que estaba buscando, anhelando, soñaba con eso, lo trabajé. No es lo mismo, entonces todo juega, la expresión de nuestra cara, la voz, la tonalidad, el disfrute que tengo, ¿no? El disfrute que tengo
ante las cosas, el movimiento que hago con mis cuerpos, lo que toco y generalmente las sensaciones que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, ahí nuestros cinco sentidos deberían estar en total, em, deberían estar ahí, deberían jugar un papel muy importante. Deberíamos decir, listo, entro a esta conversación, tengo mis ojos, tengo mi vista, tengo mi olfato, porque el olfato también nos ayuda a la intuición, tengo mi escucha, tengo mi voz, tengo tengo el tacto y tengo la sensación de que me lo voy a disfrutar. Entonces, cuando hacemos todo este trabajo desde el primero, cómo nos hablamos, nos decimos cómo vamos a entrar, nos damos el espacio. Dos, cómo empezamos, digamos, a tener esa presencia plena y si se nos va, pues la agarramos teniendo total plenitud y normalidad de que nuestro cerebro le pasa eso. Y tres, que empezamos a tener nuestros cinco sentidos, vamos a tener un mejor proceso. Cuando estamos en esa escucha, que este es el cuarto punto, es muy importante que empecemos a identificar cuáles son las emociones que están viniendo a nosotros. ¿Qué emoción me está generando el mensaje que el otro me está dando? Tanto verbal como no verbal. Pero esa emoción que me está generando, ¿de dónde viene? O sea, si ya le identifico que es, uy, me molesta, es decir, me está dando, me molesta, me molesta. ¿Dónde me está dando? En el ego. ¿Por qué? Porque me está diciendo que yo no hago algo bien. Un ejemplo. Me está dando en el ego a mí, si se supone que yo sé de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué me lo está diciendo? Pero ahí voy yo, empiezo a ir un poco más atrás, si bien no lo puedo hacer inmediatamente, sí puedo decir, listo, aquí está, ahora, ¿cómo lo voy a mejorar? ¿Cómo lo voy a dejar tal vez en un espacio, tal vez si no lo puedo hacer inmediatamente, identificar cuál es la raíz, pues sí la puedo. Eh, ya desde identificada ya nos funciona mucho. Luego puedo ir a hacer un trabajo de identificar, oiga, la raíz de esto, ¿dónde está? Entonces, ahí lo que hacemos es, listo, terminamos esta identificación de emociones y luego quiero hacer una petición, que es el quinto paso, y una petición clara, man, una petición clara de lo que queremos del otro. ¿Qué queremos Ok, decirle? ¿Qué queremos expresarle al otro? Con esto cerramos como estos cinco pasos que a mí y que son los primeros y que rápidamente y mientras lo entrenamos vamos a empezar, mano, a hacer algo más eh, consciente y de hecho más rápido, la identificación como de las emociones y de lo que necesito empezar a pedir, ¿no? Juli, yo tengo Explícitamente una o pregunta preguntar. de ese último punto que tú mencionas respecto a la petición, Uh lo que se -huh. espera, digamos, del otro. Eso tiene que ver con la intención que se trabaja desde el momento cero cuando tú nos hablas de este ejercicio de respiración o este último paso como de esa petición, de esa claridad de lo que se va a pedir, se da en la medida de la conversación. Depende, man, porque muchas veces no sabemos qué es lo que es la parte en la que no tenemos control, el otro que nos va a decir. Ya, Entonces, si tú antes preparas tu mensaje porque ya sabes, tienes claro el objetivo con el que vas, puedes hacer un primer paso antes y es escribir eso que necesitas pedirle a esa persona. Al escribirlo, seguramente vas a encontrar cosas que debes corregir. Entonces, preparas mejor el mensaje y vas más claro con lo que quieres decir y no permites, de hecho, que en algún momento te juegue la emoción porque puede ser un tema que no es tan, o sea, que puede ser delicado o que puede ser delicado para las dos partes, no lo sé. Pero el prepararlo te va a ayudar a llevar clara tu petición. Sin embargo, durante la conversación, tú comienzas a identificar otras cosas y según lo que la otra persona dice, empiezas a generar una nueva petición, ¿no? ya. Porque te dice cosas que tú no sabías. Y segundo, Manu, acá hay un punto también muy importante que me recuerdas cuando me preguntas y es el parafrasear. El parafrasear es súper importante porque si no tienes claridad de algo, empiezas a hacer claridad cuando vuelves y preguntas, porque muchas veces nos quedamos con la información que nos dan y creemos que es así, pero no. Entonces, parafrasear lo que el otro dice nos ayuda a tener mayor claridad. Y Wow. petición que se construye durante la conversación también. Claro.
Es decir, que para mí, en grandes rasgos, tiene que ver como con esos primeros tips que hablaste al principio, como de poder realmente generar esa escucha completa, primero propia de ese diálogo y ya después que se abra como a otras personas, que ahí entra como la apertura de la conexión que tú nos hablabas al principio con otra persona. Entonces, ¿cómo empezamos a entender mejor eso y cómo tenemos esa apertura de estar con lo que tú dices, ya sea parafraseando o no, confirmar que efectivamente el mensaje si esté siendo recibido? Yo te digo acá lo que yo he entendido de nuestra conversación y tú me cuentas si es real o Exacto, no. Esa es como la exactamente. primera parte que yo entendí y a partir de ahí se generan también muchas emociones que nos ayuda esa misma entrenamiento de escucha que arrancamos a hacer para ser consciente de las emociones. Eso fue como para mí, Exactamente. a grandes rasgos, lo primero que hablamos. Ya cuando tú entras en este ejercicio práctico de estos 5 pasos que nos das, lo que para mí nos acabas de contar fue que primero te vas cuando tienes esta reunión importante o esta conversación en la que de alguna manera quieres llevar una mayor conciencia, te vas a un espacio en donde tú estás tranquilo, sea en el baño, en donde sea, donde puedas, tomas unas respiraciones prácticas conscientes, que tú lo mencionaste, en 4 tiempos la inhalación, o sea, mientras inhalas 4 tiempos, sostienes por 7 segundos y exhalas por 7 segundos también, Ujú, ¿cierto? ujú, En ese sí, momento de respiración empiezas a tener mucha conciencia, empiezas a tener mucha intención, si ya la tienes de cuál va a ser el objetivo, buenísimo, si no, la intención de esta conciencia y de poder manejar estos ejercicios que nos acabas de contar. Ya entrando en la conversación, ser muy consciente y compasivo con nosotros mismos, dada la explicación científica que nos acabas de contar de nuestro tiempo de concentración, en donde son de 15 a 22 minutos, dependiendo el género de la persona, que tengas una imagen que te ayude a acordarte si te distraes de volver a esa conciencia plena, ¿cierto? exacto. Bien, hasta ahí vamos Ujú. bien. El tercero me Muy acuerdo bien. perfecto del tema de las orejas de elefante. Entonces, como ahí sí que una imagen gráfica, de alguna forma lo estamos utilizando para algo diferente, nos ayuda a entender mejor esa comunicación no verbal, esos gestos, esa emoción, cómo utilizamos nuestros sentidos, todos nuestros sentidos, para estar ahí en ese momento, ya sea para la Ujú. escucha, ya sea para lo que estamos comunicando, escuchando o hablando de forma verbal o no verbal. Y ahí cuando empezamos a hablar de los sentidos, entra este cuarto paso que nos habla de la emoción, que al final pues somos seres humanos y se están generando emociones en todo momento. Entonces ese Exacto. mismo entrenamiento del cual hemos venido hablando, cómo somos conscientes de cuál es la emoción que estamos teniendo y también cuál es la que estamos transmitiendo. Y Ujú. ya el último y final es entender muy bien que si bien teníamos una intención y un propósito desde el principio, pues dada la conversación igual puede ir variando y podemos estar generando una nueva petición o una primera petición en esa conversación a la otra persona. ¿Vamos bien? ¿Entendí lo Exacto. que era? Súper bien, Manu, Ok, súper bien aplicado, de hecho, ya. ok, ok. Bueno, muy bien. Pues para mí es una conversación sin fin. Sé que tenemos tiempo limitado, pero sobre todo me intriga mucho el tema de las emociones, cómo se manejan en la conversación, porque muchas veces no tenemos ese manejo de las emociones o no somos conscientes. Justo ayer una amiga me estaba preguntando que se casa este fin de semana y va a dar sus votos en la ceremonia y nos decía, ok, Ay, ¿cómo puedo hacer para no llorar? ¿Eso cómo se hace? Y entonces ay, otra amiga le decía, no, acuérdate de este momento chistoso cuando a tal persona le pasó tal cosa. Y dice, ah, perfecto, lo que tú dices, como no hacer recursos gráficos, ya, sí, con eso se me sí. olvida. Pero digo, bueno, ¿hasta qué punto, no? ¿Cómo entra ese manejo de emociones? Que creo que tiene mucho que ver con lo que nos vas a contar en la próxima sesión, Juli, en nuestro próximo live, de cómo manejar ese miedo al hablar, de cómo manejar esas emociones. O bueno, ya tú nos dirás más. No sé si alguien de los que están en vivo en este momento tienen alguna pregunta o algo que nos quieran decir. Bueno, pues como tú dices, sí, el próximo live que queremos hacer es también transmitir un poco sobre cómo esas limitaciones y esos miedos no nos impidan llegar a eso que queremos. Y es sobre todo hablar en público o cuando estamos nosotros siendo los líderes de una exposición, los líderes de una reunión y que eh, el bloqueo que muchas veces nos pasa y que nos pasa a todos y es natural también, cómo lo podemos manejar y cómo lo podemos atravesar y cómo esto nos ayuda en vez de que el miedo nos aporta y no nos y de verdad que no es nuestro enemigo en realidad, él nos aporta. Entonces,
Eso es lo que queremos hablar en la próxima sesión, Manu. Veo que no hay preguntas acá, entonces pues em, yo creo que es eso. Me alegra mucho haberlo podido compartir, que ojalá las personas que puedan lo escuchen y también comenten y lo que también consideren, lo que hagan ellos también para tener una mejor conversación, pues lo aporten también. Súper bienvenido para poder construir como en colectivo. Buenísimo, Juli. Pues mil gracias a todas las personas que están acá viéndonos. Muchísimas gracias a ti. Súper invitados el próximo miércoles a la misma hora para que hablemos y entremos ya más en el detalle de, bueno, cómo afrontar esos miedos y cómo utilizarlos a nuestro favor. Sé que por ahí había alguien preguntándonos acerca de otros temas. Creo que este no es el espacio, es algo creo de educación, pero seguramente en algún otro momento seguro era algo para ti, Juli. Te lo podrán preguntar. Así que nada, ahí nos estamos viendo y los esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Manu, a ti mil gracias y gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Lindo día. Listo, que estén bien igual. Chao. Bye.